Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por sumarse a una nueva edición de Good Talk. Para quienes la primera vez, les cuento que este ciclo se caracteriza por tratar distintas problemáticas que afectan a la ciberseguridad de las organizaciones a partir de la visión y la experiencia de Emiliano Pisitelli, nuestro cofundador, CEO de Vivu, y contamos además con la participación de un invitado especial que nos aporta también su mirada al respecto. Hola, Emi, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? Buen día, muchas gracias a todos por estar ahí. Y contamos con dos invitados especiales, no uno solo. Sí, sí, es verdad. Dije que normalmente contamos con uno, hoy no tenemos uno, sino tenemos dos. Nos acompañan Ricardo Colque, líder de seguridad de la información, y Romina Barrera, especialista en riesgos, control y compliance para Pharmacity. Para quienes no están al tanto, porque digamos, tenemos oyentes fuera de la Argentina también. Pharmacity es el líder absoluto en lo que respecta al retail farmacéutico en Argentina y también en algunos otros países, brindando además también productos de salud, cuidado, bienestar y personal. Bueno, cada vez hay, venden más cosas en Pharmacity. Ricardo, Romina, buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer realmente. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por invitarnos. Buen día, Rodri. Buen día, Emi. Muchas gracias por invitarnos. Un placer compartir este espacio con ustedes y con toda la gente que se está sumando a este talk. Genial, genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar de infostealers. Si bien ya tocamos este tema alguna vez, la realidad es que da mucho para hablar. Eh, Hoy, de alguna forma, vamos a entender por qué decimos que también este tipo de ciberdelito es customer centric. Digamos, vamos a ver ese enfoque en particular. Y por último, les recuerdo, ¿no? Siempre que el hilo conductor y el denominador común de este ciclo es Vivu, nuestra plataforma de protección de riesgo digital, y cómo esta herramienta ayuda a las compañías en los distintos casos de usos que vamos abordando en el ciclo, ¿verdad? Así que bien, Emi, Bueno, muchas gracias. pase, Gracias, Rodri. por También tengo favor. mi pantalla completa, ¿no? Sí. Vamos a Sí, confirmar por Ahí las dudas estamos, siempre. sí. Bien, perfecto. Bueno, como siempre les comparto mis datos, tanto mi correo como mis redes sociales. Pueden contactarme para lo que necesiten, tanto con lo que respecta a esta charla como cualquier otra cosa que podamos ayudarlo. En mis redes siempre, y en las redes obviamente de Vivu, estamos todo el tiempo compartiendo y exponiendo distintos tipos de estafas, engaños, fuentes, etcétera. Así que los esperamos por ahí también. Bueno, un poquito como decía Rodrigo al principio, se nos ocurrió esta temática porque hoy está como, hoy no, ya hace tiempo en realidad, que está muy de moda el tema del el cliente en el centro, ¿no? O sea, toda la organización básicamente con el cliente en el centro. En base a eso se construyen distintos procesos, distintas gestiones, etcétera, siempre enfocado en el cliente en el centro. Y los delincuentes también, o los ciberdelincuentes también son customer centric. Eso lo comenzamos a ver, sin ir más lejos, desde el crecimiento exponencial de InfoStealer. En la Bigu Talk pasada también hablamos de InfoStealer, vamos a volver a mostrar, porque me pidieron que vuelva a mostrar el videito que mostré que parece que gustó, y también referencias abajo en las noticias para que tengan y para que puedan ver. Donde, por ejemplo, hablamos la otra vez de esto, ¿no? Que llamó mucho la atención, donde más de 100.000 cuentas, por ejemplo, de ChatGPT se vieron hackeadas y se están vendiendo en la dark. Esto es noticia común, corriente hoy en día, ¿no? Tal empresa, se filtran tantas cuentas o tantas credenciales de tales clientes, de tal empresa, etcétera. Es muy, muy común. Creo que hoy en día siempre decimos, ¿no? La gente de ciberseguridad se hizo primero, todo más después, o todo junto en realidad. Se despiertan o nos despertamos todos los días revisando las redes, ¿no? A ver si aparecimos o no aparecimos en alguna filtración, ¿no? Muchas veces se pierde el foco y cuando no se conoce esto, porque muchas veces se trata como eh, algo místico, por alguna manera de decirle, ¿no? Algo oculto. ¿De dónde vienen? ¿Cómo hacen para robar 100.000 cuentas de ChatGPT? Lo primero que uno piensa automáticamente es que quizás la infraestructura de ChatGPT está vulnerable, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de ChatGPT, podría ser de cualquier empresa, de las que están acá y las que vean este video después. Y en realidad muchas veces se pierde tiempo porque se empiezan a analizar infraestructura, temas de seguridad, pruebas de seguridad se hicieron, se revisan los reportes de pentes que se hicieron en su momento, etc. Y hoy en día, muchas de estas filtraciones, muchas de estas cuentas, en realidad provienen de malware,
¿sí? Estos famosos InfoStealer. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a repasar cómo funcionan, como hicimos la virtual pasada, y dependen directamente de la computadora, dispositivo de la persona que se infecta. ¿Qué pasa? Todas estas credenciales, usuarios, contraseñas, URL donde se pueden acceder, etcétera, son recolectadas y son vendidas o son distribuidas como a granel, podríamos decir, ¿no? En algunos casos como con bolis, en otros casos como por país, por empresa, etcétera. Y muchas veces, personas que pueden acceder a este tipo de foros, que no es ni más ni menos que acceder a un foro, así de fácil, no hay ninguna vuelta, nada raro, terminan haciendo captura de pantalla, ¿sí? De esto que viene, lo terminan poniendo en una red sin pensar en realidad que atrás le hacen un daño muy grande. Obviamente, supongamos que no quieran pensar en la empresa, que piensen en las personas a las cuales están exponiendo, y terminan viralizándose, etcétera, etcétera. Pero en gran parte de los casos hoy en día es por InfoStealer, por un malware. Ahora, ¿cómo puede ser que se infecten tantos dispositivos, ¿no? ¿Cómo puede ser que puedan llegar a eso? Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque hoy en día estos InfoStealer, que no son nuevos para nada, vamos a hablar un poco de eso, se están distribuyendo como un crack, ¿sí? En este caso, voy a volver a mostrar este videito porque me pidieron que lo muestre y parece que gustó, donde están mostrando de qué manera alguien puede, por ejemplo, este es un caso concreto de un juego, Valorant. Pero vamos a ver que no solo son juegos, ¿sí? Porque uno por ahí piensa únicamente, bueno, no pasa nada. Si yo no juego, la computadora mía no se la presto a mis hijos, a quien sea, entonces no pasa nada. No. Hay otros tipos de cracks que también tienen InfoStealer. En este caso, ahí van a ver, por ejemplo, en un video, lo primero que dice es desactivar el antivirus. O sea, esto lo que está proponiendo es básicamente darte un skin de Valorant, ¿sí? Para poder tener armas nuevas, etcétera, jugar más lindo, para decirlo de alguna manera, con un crack, ¿sí? Les quiero adelantar que eviten cualquier tipo de crack. Los cracks ya no son únicamente crack, siempre vienen acompañados de algo más, si es que funciona, porque en muchos casos tampoco funciona el crack. Después lo que hacen hacer es descargar un archivo, ejecutar ese archivo y automáticamente la computadora, el dispositivo se infecta. Vamos a ver un poquito, omitan la música que tiene, pues es una música media rara, pero vamos a ver el videito. Lo primero que hace es desactivar el antivirus, es típica esa. Después lo que hace es decirle que descarguen el archivo, ¿sí? De un sitio, generalmente algún sitio, algún storage público. Una vez que lo descargan, se los hacen abrir, en este caso protegido por una contraseña muy robusta, 1, 2, 3. Una vez que lo ejecutan, ahí empieza todo como, obviamente, un engaño, ¿no? Cargando, 1, 2, 3, bueno, eso ya ahí ya te está robando información. Y ahora vamos a ver qué tipo de información te roba. Ahí ya está la computadora infectada, la propia persona bajó el antivirus y dejó pasar. Invitó a tomarle un café a este malware, ¿no? Como un café, te sirvo comida, bueno. Fíjense, acá muestra como que todo lindo, no tengo muchas armas, etc. Bueno, ¿qué pasa? Mucha gente cuando muestro esto me dice, ah, bueno, pero te funciona. Entonces como que casi como que dice, bueno, a mí me importa que me infecte la máquina, pero mientras tenga armas nuevas en Valorant. No, en realidad muchas veces no funciona. Miren los comentarios de este video. Hice todo, pero no funciona. No me funciona, por favor ayuda. Otro dice, esto no funciona, es Photoshop, es falso. Y hay gente que obviamente se aprovecha y dice, esto no es falso, pero en mi canal sí funciona, vengan a mi canal, ¿no? Aprovechan la vuelta para llevar gente a su canal y también infectarlo. Ahora bien, ¿cómo se distribuye este contenido o cómo le llega a los ciberdelincuentes este contenido y qué tipo de contenido llega? Otra vez habíamos mostrado algo, pero vamos a hablar un poquito de cómo le llega esto. Esto llega básicamente a través de un zip, ¿sí? Un archivito.zip o un archivito RAR, un archivito comprimido generalmente. Cada tanto tiempo el ciberdelincuente recibe este archivo de la máquina que fue infectando. Dentro de ese archivito, ¿sí? Que generalmente lo recibe por un canal de Discord, por un canal de Telegram, por algún medio que este ciberdelincuente tiene, va a tener carpetitas. Cada una de esas carpetitas que tiene dentro de ese archivo comprimido se va a identificar con un ID, con un código de 2 letras de cada país. Ahí ven Argentina, ven Italia, ven Estados Unidos, etc. Y también con la IP en el momento que se infectó el equipo. Generalmente, dependiendo del tipo de InfoStealer, hay un montón de tipos de InfoStealer, ¿sí? Hay unos muy conocidos, hay otros no tan conocidos, hay unos que incluso bypassean antivirus, por más que no baje el antivirus, lo bypassea igual. Hay otros que tenés que bajar el antivirus, hay muchos, es todo un universo esto.
Pero en general lo reciben de esta manera. Archivo comprimido, muchas carpetitas dentro. Cada carpetita de esas que tienen ahí adentro es una carpetita con datos del equipo robado, básicamente, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos lo que roba básicamente de un equipo puntual es si tiene un formulario de autocompletar, tarjetas de crédito, cookies, descargas, archivos, historial, password, hace screenshot de la pantalla, ahora vamos a ver un screenshot de una pantalla, todo básicamente. Y lo raro acá, o lo llamativo en realidad, es que muchas veces también hay personas que dejan este malware ahí vivo, dejan el antivirus desactivado, por lo cual nunca se va a detectar, y cada contraseña que van renovando es una contraseña que se va capturando. O sea, captura la contraseña, se captura la contraseña, se captura la contraseña, ¿sí? Bien, vamos a ver acá. Fíjense, acá lo que están viendo ahí, básicamente, es el archivo este de contraseña, cómo lo recibe el delincuente. Una URL, en la URL después tiene username, una password, y cuál fue básicamente el aplicativo que usó esa persona, ¿sí? Para poder robar eso, básicamente. Bien, por eso es importante, si después vamos a ver algunas recomendaciones, es importante ver básicamente el no guardar contraseñas, ni obviamente ni hablar porque se roban las cookies, y el doble factor de autenticación, ¿no? Con doble factor de autenticación, esto quizás no serviría para mucho, más que nada. Ahí, pónganse en la cabeza que podría llegar a estar la URL de su empresa, ¿sí? Ahí podrían estar usuarios y contraseñas, ya sea empleados o incluso clientes, proveedores, etc. Y están, se los aseguramos. No hay una empresa que se salve al menos de una credencial expuesta por InfoStealer. Bien, y para desmitificar un poquito, ¿sí? No todos son juegos, ¿sí? No son solo juegos. Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿sí? Cómo tenemos una captura de pantalla donde me está mostrando, sin ir más lejos, a la izquierda, si se fijan bien, alguien que quiso craquear de alguna manera. Ahí está, me había mutido. Alguien que quiso craquear un Office, Microsoft Office Crack. Fíjense que tiene un setup ahí, .exe, alguien quería, parece, no pagar una licencia de Office, y a la derecha, no sé si se dieron cuenta, pero a la derecha está desactivando el antivirus. O sea, la mayoría de veces las capturas de pantalla de InfoStealer son de esta manera. Son, por un lado, el crack que está ejecutando, por el cual se infectó, o sea, ahí adentro está el InfoStealer, y por otro lado, casi en tiempo real ahí, desactivando el antivirus para poder dejar pasar este crack, ¿no? Bien, nada es nuevo, ¿sí? Porque uno por ahí piensa nuevo tipo de ataque, nuevo tipo de estafa, InfoStealer, etc. Entonces, por ahí, esto lo que genera generalmente es que la gente se maree, de alguna manera se apabulle, ¿sí? Y lo que no se conoce o lo que genera mucho ruido termina rechazándose. En realidad no es nuevo, el InfoStealer existe hace muchos años, nosotros tenemos detecciones de incluso 2018, 2019, etc. Obviamente 2023 también. Lo nuevo es la forma o el éxito que está teniendo por camuflarse en cracks, ¿sí? Ya no es más ese correo que yo recibo .exe, donde me dice tenés una multa, .exe, muy burdo, generalmente lo bloquea incluso el mismo cliente de correo. Hoy en día se da a través de cracks donde la misma persona va a buscar el crack, ¿sí? Descarga ese crack, lo ejecuta, baja el antivirus y deja pasar todo esto. Vamos a desmitificar algunas cosas importantes, ¿no? Algunos mitos y realidades. Por un lado, uno puede pensar, bueno, son grupos especializados, grupos de personas muy bien preparadas, que quizás es difícil combatir eso porque son personas que saben mucho, tienen mucha infraestructura, etc. Entonces me es muy difícil a mí, como empresa y como persona, quizás poder de alguna manera prevenir, pero en realidad no es así, ¿sí? En realidad, sí hay grupos preparados, sí hay grupos que organizados generan este tipo de infraestructura muy robustos y atacan a empresas muy grandes, pero después hay otros que usan estos tipos de infostealer y son cualquier tipo de persona, incluso muchas veces no tienen conocimiento técnico, y hoy en día se está difundiendo mucho esto, tanto así como el robo de cuentas bancarias, credenciales, tarjeta de crédito, etcétera, que lo puede hacer cualquiera. Yo siempre digo, alguien con una conexión a internet y un teléfono o una computadora puede ser un ciberdelincuente, así de fácil. Puede acceder a los métodos, puede acceder a, en este caso, a InfoStealer, etcétera, y poder robar información. Escuchemos acá una persona que entra en uno de estos canales
donde se compra, se vende datos, InfoStealer, etc. Escuchemos lo que dice, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Este grupo de qué es? Creo que se escuchó, ¿no? ¿Este grupo de qué es? O sea, la persona entró, no sabía ni dónde estaba entrando, básicamente, ¿no? No es que todos saben dónde están entrando, que no. Así, cayó de paracaidista. Veamos este segundo caso. Una persona, vieron que hoy en día con WhatsApp uno puede mandar, en vez de mensaje de audio, podría ya también mandar mensaje de video, ¿no? Bueno, esto en Telegram existe hace mucho tiempo. Estos generalmente utilizan canales de Telegram para comunicarse. En este caso, esta persona quiso, de alguna manera, mostrar, grabar un audio, en realidad, se usa mucho grabar audio, pero sin darse cuenta activó la cámara y se grabó, ¿sí? Se grabó parte de la cara y en un momento hace como un cambio de cámara, se da cuenta que estaba haciendo algo mal y corta la cámara. Y automáticamente lo que hizo ahí fue mostrar una computadora con tarjeta de crédito que estaba robando. Eso que vieron ahí son tarjetas de crédito que esta persona estaba robando, ¿sí? ¿Qué queremos demostrar con esto? Básicamente que no son expertos, ¿sí? Estas personas no son expertos ni mucho menos. Sí, de vuelta, hay grupos que crean esto, que atacan empresas muy grandes, etcétera, pero en su gran mayoría no todos son expertos. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a proteger de todo esto? Por un lado, detectando, ¿sí? Esto, para poder, de alguna manera, en el caso de nuestros clientes, poder comunicarles que su equipo, su computadora, su dispositivo fue infectado, quizás en algunos casos, bueno, dándole recomendaciones, depende de cada empresa, pero por sobre todo, de alguna manera, limitando, ¿sí? o bloqueando esa contraseña, forzando un segundo factor de autenticación importantísimo y demás. Nosotros dentro de Vivu tenemos una sección que se llama Discovery, donde tenemos brechas y credenciales expuestas, tanto internas como externas. Del lado de las internas, ¿sí? Podemos filtrar por este tipo de fuente, InfoStealer. Cuando un cliente nuestro, ¿sí? De alguna manera se infecta, un empleado de un cliente nuestro se infecta, se puede llegar a detectar, ¿sí? Se puede llegar a avisar a través de una API, a través de webhook, a través del dashboard, a través de correo, en el momento en que se detectó esa filtración. Obviamente, no generalmente es exactamente en el mismo momento que se infecta, porque obviamente entre que se infecta y ese dato se vende, se libera, obviamente pasa un tiempo. Pero muchas veces es muy cercano a ese momento. En este caso tienes un ejemplo, ¿sí? Como Netflix es una empresa multinacional que obviamente tiene muchas exposiciones. Y por otro lado, personas y entidades externas, ¿sí? Fíjense en este caso la cantidad, ¿no? Que estamos hablando acá, de clientes, personas que se loguean a nuestros sitios de login, clientes, proveedores, etcétera, y de alguna manera fueron infectados y su contraseña, su usuario y contraseña fue filtrado. Esto es muy peligroso, obviamente, porque más allá de que pueden llegar a tomar el control de la cuenta del cliente, dependiendo de la empresa, los datos a los que pueden llegar a acceder, datos personales, quizás muy sensibles, pueden llegar a acceder también a suplantación de identidad, etc. Y algo muy importante, muchas veces vimos que un vector de ataque, por ejemplo, de ransomware, comienza por un robo de credenciales o por una compra de credenciales proveniente de InfoStealer, ¿no? Ahora bien, ¿están en riesgo nuestros clientes? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Acá nosotros estamos basados en Argentina, por eso tomé como ejemplo Argentina, pero podría ser cualquier país. Fíjense, filtrando por Argentina únicamente, ¿sí? En el caso concreto de esta Netflix, etcétera, tenemos 777 credenciales expuestas. Esto fue en un par de días, ¿sí? Estamos recolectando aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de credenciales a nivel mundial por día. Obviamente, a partir de ahí, después, si cada cliente tiene alguna brecha, o fue infectado, etcétera, lo que fuera, o pudimos detectar, en base al dominio, en base a la URL, en base al login, etcétera, obviamente se avisa en el momento a través de los distintos canales, ¿no? Automáticamente y demás. Todos estamos en riesgo. Nosotros hasta ahora no pudimos detectar una sola empresa que no tenga al menos una credencial comprometida a través de InfoStealer, ya sea por empleados o por clientes. Y dependiendo obviamente del tipo de empresa, y que ahora vamos a hablar un poquito con el chico acá de Pharmacity, dependiendo del tipo de empresa, donde quizás es de consumo masivo, donde se le da acceso en forma masiva a sitios, por ejemplo, de e-commerce o sitios para interactuar con la empresa, obviamente ese número crece. Estamos hablando de
cientos de miles, etc. Para cerrar esta primera parte y ya comenzar ahí un poco con los chicos, para que nos cuenten un poco cómo ellos hoy en día se están manejando. Recomendaciones. Importante difundir interna y externamente, cada uno de nosotros, en nuestras empresas, este tipo de malware, ¿sí? Y el crecimiento exponencial de este tipo de malware. Por un lado, para concientizar y para evitar que nuestros empleados, nuestros clientes, etcétera, bajen esos cracks, instalen y sepan, o por lo menos que sepan el riesgo que corren, ¿sí? Al instalar un archivo desconocido y demás. Y por otro lado, porque muchas veces es inevitable, que quizás está fuera de nuestro alcance, que computadoras de nuestros clientes, etcétera, se infecten y terminen, además de robándole credenciales de nuestra empresa, obviamente de toda su vida digital, ¿no? De redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Al armarse estos combolís o estas ventas de datos, muchas veces se termina difundiendo en grupos, ¿sí? Donde se borronea una partecita, supongamos, empresa tal, Acme, se filtran 5.000 usuarios y contraseñas, ¿no? Y se muestra como un listadito, como yo lo muestro recién, pero muchas veces incluso se muestra el nombre completo. Y se tapa la contraseña quizás. Eso obviamente cualquiera puede llegar a acceder a ese foro, cualquiera puede llegar a hacer una captura de pantalla y publicarla en una red social. Eso obviamente, si ustedes nos adelantan como empresa a poder comunicar, a poder concientizar, para poder bajar este riesgo, el día de mañana, cuando alguien quizás entre, haga esa captura, exponga a la empresa, sin medir riesgos, solo por fama o por, no sé, tratar de ganar clientes de esa manera, es bastante dudoso, no van a poder, de alguna manera, hacer entender a los propios clientes, incluso fueron infectados, que fueron infectados por un ransomware. ¿Sí? Lo primero que se va a pensar es que la empresa no cuida su información, no cuida sus datos y básicamente tiene un problema grande de seguridad. Ni hablar a directorio, etcétera, que no van a entender. No, en realidad es un crack, se instaló un cliente y a la vez, como muchos clientes se lo instalaron, lo juntaron y lo vendieron en un grupo de amenazas. Imposible explicar. Entonces hay que adelantarse, hay que comunicar, hay que concientizar interna y externamente. Hay que tratar de detectarlo, ¿sí? Para que en el caso antes que se use esa credencial, ustedes puedan bloquearla, puedan tomar acción. Importante tener proactividad en el monitoreo. Y hay que empezar a usar y empezar a forzar de alguna manera el uso del segundo factor de autenticación. Yo sé que muchas veces la funcionalidad o la seguridad es enemiga de la funcionalidad o viceversa. Pero es la única manera, ¿sí? Que vamos a poder de alguna manera levantar un poquito el nivel de seguridad y bajar un poquito el riesgo. Porque esto hoy es moneda corriente, ya les digo, entre 1 millón y 1,5 millones detectamos por día de usuarios y contraseñas en el mundo que se filtran. Y en muchos casos, mucha data muy importante, muy sensible, y bueno, esto ya se está yendo de las manos. No se está hablando mucho de esto, lamentablemente. Yo apuesto y estoy seguro, no apuesto, por lo que estamos viendo y el crecimiento, que van a empezar a cada vez más a hablarse de esto y van a empezar a exponerse cada vez más empresas y demás. Por eso es muy, muy importante tomar estas recomendaciones, ¿no? Y ahora sí, voy a darles el pase acá a los chicos, bueno, el que quiera tomar ahí. Muchas gracias, Romy y Ricardo, por sumarse a esta Bibutalk. Nos gustaría saber un poco, bueno, vamos a empezar por algunas preguntas, como para ir un ida y vuelta. También la gente que está ahora viéndonos en vivo en el chat puede también, si quiere, sumarse, a hacerles preguntas a ellos. Ellos son parte del equipo de ciberseguridad de Pharmacity, ¿sí? Así que vamos empezando. Si bien Rodri hizo una intro de qué es Pharmacity, cuéntenos un poquito del lado de ustedes, un poquito sobre Pharmacity, ¿no? Tome la palabra quien quiera. Bueno, arranco yo. Pharmacity es una empresa, bueno, argentina que está en constante innovación y que desde su fundación en 1997 se consolidó como el mayor empleador de profesionales farmacéuticos del país. Hoy ya con 26 años en el mercado, tiene un ecosistema de negocios con presencia en 15 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su red de farmacias y en sus formatos de Simplicity, Get the Look y de Food Market. Actualmente operan con más de 350 locales de puntos de venta, y es la principal empresa
de venta minoristas de medicamentos y referentes de salud y bienestar. Atiende tanto por plataformas digitales como físicas, bueno, a millones de personas cada año. Eso es un poco Pharmacity. Bien, bien. O sea, tiene muchos clientes, es cliente final Muchos. y tiene muchos. Muchos clientes finales, muchos colaboradores, sí. Hay Bien, una mezcla de todo. Fíjate que decía Romy que anualmente se atienden millones de clientes, lo cual yo lo ataba a lo que vos decías al principio, ¿no? El tema del comportamiento de la gente, independientemente si es un cliente o no, y cómo interactúa con las diferentes empresas, cómo eso incrementa el riesgo, ¿no? Eh, Atándolo, digamos, a lo que vos decías al principio de que a pesar de que tengamos, digamos, tecnología implementada, muchas veces el comportamiento de las personas supera a toda la defensa que nos puede dar la tecnología, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, ustedes también tienen, más allá de ser de consumo masivo, tener muchos clientes y demás, tienen obviamente su sitio, ¿no? Donde interactúan con sus clientes, obviamente, y por eso es muy importante este tema, ¿no? Específicamente. Tal cual, sí, sí, sí. Es lo que decía Romy, está, digamos, la presencia más marcada que tiene, por lo menos la compañía en estos años, es la presencia física, pero también desde hace ya varios Claro, años tiene el medio digital de venta, que es donde, enfocado y en relación al tema que estamos viendo hoy en este talk, es donde estaría el mayor riesgo, ¿no? Eh, eso es correcto y, bueno, eh, ponemos los cañones, nos enfocamos en tratar de proteger a nuestros clientes para evitar que tengan algún tipo de daño y también protegernos obviamente a nosotros, ¿no? Como compañía. bien. Bueno, y ahí justo me diste el pie, mira. ¿Cuáles son los pilares de ciberseguridad que ustedes, donde están enfocados, digamos, ¿no? ¿Qué es lo más, a qué le están prestando quizás más atención? Si bien, obviamente, conocemos y sabemos que de punta a punta, pero ¿cuáles los pilares a los cuales están, en los cuales están enfocados hoy en día? Para nosotros, nuestros pilares hoy por hoy es la tecnología y la concientización a los colaboradores, ¿no? Eh, es fundamental desarrollar una cultura de ciberseguridad en cada uno de nosotros, de los colaboradores, y en lo que es la plataforma tecnológica. Eh, para eso consideramos que tiene que estar acompañado en un comienzo de las buenas prácticas, y poniendo el foco en ciertas áreas en particular, como son los implementadores, desarrolladores, todo lo que es el dominio digital, que es el equipo de IT, y bueno, y expandirlo al resto de los colaboradores, ¿no? Eh, Ahí Bien, reforzando con todo lo que es concientización, desde campañas controladas de phishing para que puedan identificarlo, eh, desde comunicaciones internas a través de nuestras plataformas, cursos, capacitaciones a los colaboradores para que nada, puedan detectar, reconocer, detectar cuáles son esos riesgos y así evitarnos y protegernos como compañía, ¿no? bien, bien. Me Bueno, encanta, ahí sumado a lo que decía sí. Romy, porque ella te habló bastante bueno, suele pasar. Me tocaron el timbre justo en medio de la presentación. Eh, Suele pasar. sí, lo que decía es, ella te habló bastante de uno de los pilares, que es el pilar de la concientización, que nosotros, ¿por qué lo tenemos también como un pilar? Porque nos dimos cuenta que utilizando el otro pilar, que era el de la tecnología, había algo que todavía seguía pasando, ¿no? Entonces, yo lo trato de atar a lo que decías vos, por ejemplo, que cuando hacían un download de algún crack, bypaseaba por sí mismo el antivirus, ¿no? Entonces, si tenemos el antivirus, pagamos la licencia, está todo instalado, están jardinizados los equipos, y sin embargo nos siguen pasando cosas. Entonces, hay algo Claro, más allá de la tecnología que no está cubriendo, y bueno, cuando nos damos cuenta son las personas, ¿no? Por eso es importante esto que decía Romy, de la concientización. ¿Bien? O sea, el pilar de tecnología no hay mucho para explicar. En realidad hay muchísimo para explicar, pero no tiene mucho sentido ahora que nos explayemos, considerando que eh, el riesgo por ahí está más del lado de las personas y de su comportamiento, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, sí, viste, y bueno, pasa mucho eso. Bueno, primero, lo que decía Romy, me encanta que se hable de los pilares, unos pilares como concientización. Eh, Porque yo personalmente, y después con mi empresa y después conmigo, obviamente, siempre el pilar principal fue las personas, la concientización, ¿no? Ingeniería social, concientización, investigación digital, enfocado siempre en las personas. Pero está buenísimo que sea uno de esos los pilares, ¿no? Es- Que ya estamos viendo a las claras que todo esto es concientización, ¿no? Tal cual. Sin eso no, se disminuiría mucho riesgo. sí. Por lo menos sabemos que estamos en el buen camino. Tal cual, tal cual. Bueno, y lo otro también, importante eso, ¿no? De entender que muchas veces uno por ahí termina invirtiendo mucho tiempo, mareándose, yo, cuando no tienen claro este tipo de cosas, porque dicen, ¿cómo puede ser? Lo infectaron de vuelta, lo infectaron de vuelta. Bueno, en Claro. realidad viene por ahí, ¿no? Bueno, y con respecto en base a la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo creen que afecta el no tener esta visibilidad de lo que vimos hoy? Supongamos una empresa ya sea de consumo masivo, empresas que tienen también sitios de e-commerce donde los usuarios se loguean, etcétera, o cualquier empresa en realidad, ¿no? Ya que tenga empleados o proveedores o lo que fuera. ¿Cómo creen que afecta el no tener esta visibilidad, de no saber si nuestros clientes, proveedores o empleados están siendo comprometidos con InfoStiller? Bueno, yo creo que está atado a esto que te decía al principio, de que eh, tradicionalmente las organizaciones apoyaron siempre en la tecnología para proteger, ¿no?, los perímetros eh, de su organización, que luego con la evolución de las mismas tecnologías, sumado a algunos hechos recientes de tipo social, como fueron las pandemias o las cuarentenas, llevó a que ese perímetro empiece a ser más difuso, ¿no? No tan específico como era antes. Es decir, yo llegaba a la compañía y estaba dentro de un perímetro, sino que ahora tengo colaboradores trabajando de manera remota. Digamos, ese fue el foco siempre de la tecnología. ¿Qué es lo que pasó o lo que está pasando? Se está mezclando bastante lo que es digamos, el manejo de la información, que en muchos casos es propiedad de la compañía, con actividades personales, ¿no? Con esto que contabas vos, posteos en TikTok, posteos en redes sociales, una selfie mostrando cosas por ahí que son de la compañía y que las plataformas, los servicios o las herramientas tecnológicas tradicionales no te dan esa visibilidad. ¿Sí? Entonces, nos pasa a nosotros que necesitamos tener ese conocimiento o esa visibilidad para ver de dónde nos va a venir el próximo golpe, ¿no? Ahí no sé, Romy, si querés agregar algo, pero es como... Sí, no, es básicamente lo que sucede hoy, que es lo que comentás. Y quizás esa poca conciencia que se tiene, ¿no? De que uno muestra cosas sin entender el riesgo que hay o ese peligro que hay detrás de lo que uno está mostrando en imágenes, en redes sociales o lo que sea, ¿no? Por la poca concientización, me parece también, ¿no? Para ponerle de ejemplo, Emi, lo que vos decías, hay capturas de pantalla. No hay hoy en día una plataforma, un servicio que detecte que alguien sacó una captura de pantalla o perdón, una foto, no captura. Captura sí, con las herramientas de LP, pero una foto. Entonces no hay una plataforma que te brinde ese servicio. Sí, vos después lo podés detectar cuando decís, che, apareció una información mía que en forma de imagen, ¿eh? ¿Cómo se filtró? Entonces ahí, por ese lado viene la preocupación, ¿no? ¿Estás muteado, me parece? Estoy muteado, ahí está, Ah, el famoso está muteado. sí. A todos nos pasa. ¿Y cómo hoy en día lo están, si bien, bueno, una parte de concientización, como decías, interna y externamente, para tratar de evitarlo, digamos, o para bajar ese riesgo, cómo están resolviendo en su día a día, ¿no? Este tipo de detecciones bueno, y posterior proceso, ¿no? Con las cuentas comprometidas. Bueno, ahora lo estamos resolviendo con la ayuda
de Bigu, de la plataforma, el uso de la plataforma, la verdad que nos da una visibilidad muy grande. Para nosotros se han compartido nuestro socio estratégico en este punto, porque nos da esa visibilidad que no teníamos antes, ¿no? Al tener, no sé, funcionalidad de monitoreo continuo diario, alertas tempranas, donde nos van identificando las brechas por ahí que detecta la herramienta en la infraestructura o usuarios usuarios nuestros, ya sea corporativos, que están linkeando sus cuentas a alguna aplicación de red social que antes no teníamos ese servicio, nos damos cuenta o tenemos esa visibilidad de hallazgos que están relacionados a algún tipo de amenaza que pudiera llegar a materializarse, ¿no? Obviamente sabemos que nos falta madurar un montón, tenemos mucho para madurar y para explotar también de la plataforma, pero ya contamos con una habilidad que antes no teníamos y que necesitábamos, ¿no? Que nos dimos cuenta que necesitábamos. Bien, excelente. Eso para lo que es, bueno, detección y después, bueno, están tomando seguramente acción sobre eso, ¿no? Eso es importante, tener visibilidad y después tomar acción, ¿no? Sí, tal cual. O sea, justamente las alertas tempranas nos permite tomar acción, primero denunciando, no sé, perfiles falsos, que es lo que más frecuentemente hemos visto últimamente, y denunciar sus takedown. Pero, por ejemplo, en el caso de contraseñas comprometidas, también proteger a las cuentas de algún modo, ya sea cuarentena o inhabilitando la cuenta, o incluso forzando el cambio de contraseña, ¿no? En los casos donde están a nuestro alcance. Y también, sumado a todas estas acciones que son más específicas, más técnicas, todo lo que decía Romina de concientización, ¿no? Que la gente entienda por qué es importante cambiar la contraseña cada determinado tiempo. Lo voy a atar a otro tema que contabas vos cuando explicabas todo este fenómeno, ¿no? De los infostiles. Porque es importante también cuando uno ingresa a un navegador eh, y te ofrece el navegador, usted desea guardar la contraseña. De hecho, nosotros mandamos comunicaciones en ese sentido, es decir, no guardar las contraseñas en el navegador. Y fíjate que Claro, forma un hábito que después forma parte de un comportamiento integral de una persona, eh, que debería permanecer independientemente de si está utilizando una aplicación corporativa, su aplicación personal del banco o no sé, una aplicación tipo como Zoom para un evento esporádico, ¿no? tal cual, tal cual. Y es importante ahí, me hiciste acordar, como recomendación también, cuando detectan, bueno, ustedes yo sé que lo están haciendo, pero para el resto de la gente que no está viendo, cuando detectan un cliente, un empleado, un proveedor, alguna persona relacionada con la empresa comprometida por infostiler, tengan en cuenta que si se capturó esa credencial, ya sea de un login interno, externo, no importa de qué sitio, tengan en cuenta que no solo se capturó esa credencial, sino se capturó todas las credenciales. Por lo cual, si esa persona se loguea, supongamos, en 10, supongamos, plataformas de la empresa, no hay que bloquearla únicamente en la que se detectó la credencial expuesta. Hay que tomar acción sobre las 10, ¿sí? Porque es muy probable que le haya robado las 10. Tal cual, sí, 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 sí. Digamos, no llegamos a mencionar eso, pero es algo que lo estamos poniendo en las campañas de concientización y en los mensajes que mandamos. Pero es verdad, porque aparte, no solo que tomamos las 10 contraseñas, digamos, o de toda la organización o de la misma persona, y también hay una tendencia o el comportamiento habitual que nosotros observamos en nuestra experiencia, es que la persona repite la contraseña, si También, es la misma contraseña con una variante de 1 o 2 dígitos en casi todas las aplicaciones donde hace uso de esas credenciales, ¿no? tal Eh, cual. y por eso también reforzamos el uso de utilizar el segundo factor de autenticación, es algo que vos mencionaste también. Y del lado proactivo, del lado de la organización, tratamos también de ofrecer esa posibilidad en nuestras plataformas digitales, de manera que vos te puedas conectar con un método que es de una sola vez, ¿no? Para evitar que te roben la contraseña y te puedan
suplantar o viene a ser un acceso indebido a tus datos, ¿no? Tal cual. Sí, señor. Bien, y ¿cómo, o sea, creen, digamos, en base a la experiencia de ustedes, de no haber tenido al ya haber tenido, digamos, hace tiempo, digamos, una herramienta de, bueno, hoy BIGU, de Digital Risk Protection, protección de riesgos digitales, ¿cuán importante creen que es dentro de la estrategia de seguridad invertir en este tipo de herramientas y tener este tipo de herramientas? Piensen el antes y el después, ¿no? Piensen cómo estaban antes, la visibilidad que tuvieron después y quizás los problemas que solucionaron bueno, o están abordando en tener esa visibilidad. ¿Cuán importante creen que es empezar a darle o a prestarle importancia puertas hacia afuera, ¿no? Al DRP, al Digital Risk Protection. Tal cual. Para nosotros es sumamente importante. Estábamos como, nos faltaba una parte, ¿no? Claro. Estábamos ciegos de un ojo, ponele. Porque hoy principalmente nosotros cuidamos a los clientes, a los colaboradores y a la compañía en sí. Entonces, la herramienta lo que nos permite es hacer foco y mitigar estas brechas que se identifican. Eh, en, hoy en día los ataques de ciberseguridad están sucediendo en todos los ámbitos. Entonces, hoy Bigu nos ayuda a cubrir una parte que quizás no estábamos hasta este momento teniendo tan en cuenta, ¿no? Básicamente eso. Sí, Bien, bien. ahí Sí, ahí. sumado a lo que dice Romy, digamos, es verdad lo que decía José Emiliano, piensen antes de tener la plataforma y después de que la tuvimos, primero nos dio visibilidad, con lo cual es importante, como decía Romy, ¿no? Tener las herramientas, si pudiéramos, si digamos, si fuera todo gratis, nos encantaría contar con todas las herramientas disponibles para poder tener una cierta sensación de defensa. No te digo de seguridad, porque es como decís vos, siempre vamos a tener alguna amenaza latente y todos los días nos levantamos pensando, che, habremos aparecido en la noticia. Tal cual la frase que tiraste al principio, ¿no? Este, pero el contar con el servicio de la plataforma nos permitió tener ya esa certeza y o por lo menos un alto grado de certeza y no andar por ahí pensando, che, se nos habrán filtrado contraseñas o credenciales de nuestros clientes, habremos tenido alguna brecha. Ahora ya tenemos un cierto grado de certeza y eso de por sí a mí me parece que es en comparación no tangible, porque no es por número ni por ROI, pero sí a nivel eh, de una estabilidad para la compañía o para la organización, en el sentido de decir, tengo visibilidad y puedo saber cómo está mi postura de seguridad respecto a eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí justo hablabas del tema de ROI o ROSI, sería para el tema de Claro, seguridad, de retorno de inversión de la seguridad. En algunos casos se puede medir efectivamente y muy rápidamente. Por ejemplo, nosotros tuvimos casos concretos donde comenzaron a aparecer cuentas bancarias, tarjetas de crédito, la captura de la cuenta bancaria con el monto de la cuenta bancaria, donde los clientes pudieron, en base a eso, pudieron empezar a bloquear esas cuentas. O sea, miraban la cuenta y veían que el monto que decía era exactamente el monto que tenía la cuenta en ese momento. Por lo cual tenían acceso a la venta de esa cuenta y estaban por vaciar esa cuenta. Empezaron a hacer, para que te des una idea, algo que fue muy, muy icónico en su momento, una prueba de concepto un par de semanas, cerca de 40 millones de pesos y unos $40.000 en 2 semanas. ¿Sí? Se evitaron de perder, por ejemplo. En el caso también tuvimos ejercicios con casos de InfoStealer, en empresas donde habían sido atacadas por ransomware en su momento y posteriormente a eso se empezaron a filtrar, se descubrió que el vector de ataque, la puertita de entrada o el primer vector de inicio, fue un usuario y contraseña filtrado a través de InfoStealer. Y después se hizo todo el traqueo de punta a punta y rápidamente se pudo evidenciar cuánta plata cuánta plata recuperaron por no haber sido atacados, ¿no? Entonces hay un montón pero sí, lo primero que se evidencia es eso, básicamente, poder tener visibilidad puerta hacia afuera,
Claro. Y no está así, ¿no? Como decía Romy al principio, como que faltaba una pata, como que no tenías toda la historia completa, ¿no? Tenía una parte de la historia contada, digamos, ¿no? Te faltaba una partecita, básicamente. Bien, y por último, y ya después, bueno, abrimos, no sé si hay preguntas por ahí por el chat, creo que están respondidas casi todas las que fuimos haciendo. Y ahora voy a compartir también, mientras responden ahora a esta pregunta, voy a compartir un QR y un URL, no crean que es currishing, donde van a poder entrar y van a poder, las personas que quieran, hacer una quick view, que es básicamente completando los datos, unos datos mínimos de la empresa. Le hacemos un reporte para ver cuán expuesta puede llegar a estar la empresa de las personas que estén acá, tanto en InfoStealer como suplantación de redes sociales, como phishing, todo lo que básicamente nuestra plataforma evalúa. Así que primero voy con la última pregunta a ustedes, así no los liberamos. Y no se nos enoja Marian ahí. Saludamos a Marian, muchas gracias Mariana, el CISO de Pharmacity que permitió esta colaboración. Por último, ¿qué nuevas funcionalidades o necesidades creen que falta? Vuelen un poco, ¿no? Buena de cuenta que están diciendo, bueno, por más que parezca ciencia ficción, ¿no? Qué bueno que vos dijiste hoy, no sé, sacar una foto, ¿no? Pero supongamos que querés volar, o sea, decime qué le gustaría, díganme qué le gustaría que hoy tengan en alguna plataforma, mientras voy compartiendo la presentación. Dale. Bueno, una de las cosas que decíamos, si fuera todo gratis, es como decir, tener integrado o cierto nivel de integración para que, no sé, cuando veamos, qué sé yo, que hay una contraseña comprometida, una cuenta comprometida, que se dispare un curso de concientización hacia el dueño de la cuenta, ¿no? O que se disparen si hay alguna tendencia para algo, algún training específico para determinadas áreas, ¿no? Eh, por ahí, a ver, creemos que estas son como plataformas emergentes, servicios emergentes que se van adaptando justamente a la evolución de tanto de la tecnología como de los comportamientos, del aprovechamiento o mal aprovechamiento que hacen las personas, no sé si ciberdelincuentes, como mostrabas vos al principio, que algunos no son profesionales, sino que son como aficionados, y que tienen tan fácil acceso que justamente te lo da la misma tecnología a entrar a grupos de Telegram o a grupos, no sé, de otras plataformas de redes sociales y poder obtener todo eso, este, sería, no sé, interesante por lo menos detectar ese tipo de actividades, ¿no? Decir, bueno, detectamos cierto tipo de actividad maliciosa o grupo malicioso en la región donde opera usted. Eh, te tiro así cosas voladas, ¿no? Como Sí. decíamos, ¿qué cosas se puede poner? Sí, Eh, hoy más que nada, digo, herramientas hay muchas, ¿no? Pero todas por separado, lo que quizás estaría bueno es esa integración, ¿no? Desde el monitoreo, la detección, la simulación, la concientización, todo reunido en un mismo lugar, eh, que permita hacer todo un traqueo desde ese hallazgo que encontramos hasta la concientización. Eso es quizás, esa integridad es la que hoy decimos estaría buena, ¿no? Bien. y, Bueno, y- y- JP, y- sí. ahí había un caso más de mí, déjame, y ahí ya cierro y Sí, dale, dale. no te quito más tiempo, pero había un caso que No, vos no. habías comentado de que el tipo ponía, uno de los tipos ponía, che, esto es un engaño, vengan conmigo, y el que lo llamaba era también otro que te engañaba, ¿no? Claro. Entonces, tener esa funcionalidad de decir como, no quiero decir un nombre comercial, pero puedo decir la lista negra de toda la gente que opera de esta manera, ¿no? Entonces vos decís, si te aparece un mensaje de esta persona, o si recibís un llamado, que eso también puede ser un poco más factible, de esta persona, andás sabiendo que te engaña tanto como el que te engañó anteriormente, ¿no? Tener esa funcionalidad por ahí, creo que estamos soñando mucho y es como algo difícil de obtener, pero bueno, sería bueno tenerlo. Vos fíjate que son acciones concretas para pararlos un poco. Sí, es ir Bien. Bueno, evolucionando también, no sé, es como, sí, no lo sí. veo tan difícil, pero bueno. Bueno, le voy a dar una buena noticia. A ver, Ambas cosas ya están en proceso, en camino. La primera, que dijeron, el tema de que se dispare automáticamente una campaña de concientización o una simulación para ver si esa persona puede llegar a caer en base a lo que está exponiendo, ya está en proceso junto con SmartFriends. SmartFriends es la plataforma de sí, concientización, nos estamos integrando mutuamente
por lo cual vamos a poder disparar esa campaña en conjunto. O sea, nosotros recolectamos información, ellos disparan la campaña. Así que por ese lado ya está cubierto. Bueno, está Y el bien. segundo, ya se está haciendo y ¿qué se está haciendo básicamente? Nosotros automáticamente, hoy tenemos cerca de 35.000 grupos de amenazas monitoreando entre canales de Telegram, grupos de hacking, etc. Cada vez que en un grupo de hacking, canal de Telegram, etc., se comparte un enlace nuevo, o se Ujú. comparte algún dato nuevo, automáticamente se va a buscar eso, se hace un barrido sobre eso, se detecta que se filtró o que no, y se agrega a la base de datos de nuevas fuentes. Ah, Entonces, eso ya genial, lo tenés automático. Y por genial. otro lado, ya se está trabajando en los indicadores de compromiso para que vos puedas tener toda esa lista de teléfonos, URLs, Claro, mails, como listas negras, tal para que cual. vos estés atento, ¿no? Todo, o sea, todo eso ya lo estamos monitoreando. Después se va a transformar también en indicadores de compromiso para que puedas compartirlo, puedas analizarlo internamente, agregarlos a otras plataformas, etc. Sí, bueno, miren, como si lo hubiera Buenísimo. preparado, ¿eh? Sí, sí, No, sí, no, genial. no Bueno, estuvo preparado, pero créanme la sí, gente que no estuvo preparado sí, estas preguntas, solo el hilo de la pregunta, pero después el tema de la sí. respuesta, ¿no? No, no estábamos Sí, tan equivocados entonces, por lo menos. sí, 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 bueno, bien, bien, ven camino. Y ahí, bueno, le doy muchas gracias por mi lado, les quiero agradecer. No sé si hay alguna pregunta ahí, Rodri, te pido ahí si también te doy tu pase para que cierres. Les Sí, agradezco ahí, tenemos bueno, ahí, sí, perdón, ahí tenemos sí, una consulta que dice, ¿qué lugar ocupa hoy los infostealers dentro de un posible ranking de amenazas en cuanto a cantidad y riesgo? bien. No Así que gracias. está, sí, todavía no se tomó específicamente como infostealer en sí. Si ustedes analizan, por ejemplo, las tendencias, el reporte del FBI, los reportes de los ESIR y demás, no vas a encontrar específicamente, o en casi ninguno, que diga infostealer. Pero sí, cuando vos brecha de seguridad, robo de credenciales, etcétera, que siempre están en los puestos bastante altos, eh, hoy en día, gran componente de eso proviene de infostealer. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, digamos. Por lo cual, me animaría a decirte que un porcentaje, no te puedo decir exactamente el número, porque no está la cifra, pero sí te puedo decir que al censar nosotros y al tener por día entre 1 millón y 1,5 millones de credenciales todos los días, es mucho. Perfecto. Espero que aparezca en breve ese dato, porque hoy vas a ver, por ejemplo, phishing, ransomware, brechas de credenciales personales o brechas, todo ese tipo de cosas lo ves. Todavía no está exactamente, o por lo menos no se usa muy comúnmente el infostealer. Pero la gran mayoría hoy en día aparece por ese lado. Eh, Bien. Así que bueno, no sé si hay otra, Rodri, pero igual No, barrimos todo. parece que Bien. no. Bueno, por mi lado, agradecerles, Rodri y Ricardo, y a Mariano también, muchas gracias por poder permitir esto y ustedes están ahí. A toda la gente que estuvo presente, obviamente por el tiempo, también muchas gracias por sumarse. En pantalla nuevamente les dejamos una URL y un QR que va a esa URL, créame, no va a otra URL, donde ustedes van a poder poner el nombre de la empresa, el dominio, etcétera. Son datos públicos para ver cuán expuestos están, ya sea a través de Infostealer, a través de su plantación de identidad, redes sociales, phishing, todo lo que vimos un poquito, o lo que básicamente hacemos de View. Y para cerrar, y ahí te doy pase a vos, Rodri, para que cierres vos, justo Ricardo dijo, una frase dijo, empresas hay muchas, ¿no? Yo iba a cerrar con una frase media marketinera, pero me salió. Empresas hay muchas, pero como View ninguna. Y con esto cierro. Muchas gracias Quedamos por ahí. el tiempo. Gracias, Emi. Bueno, simplemente agradecerles de nuevo, Romina y Ricardo, por el tiempo, la buena predisposición y realmente por compartirnos todas estas impresiones súper valiosas desde vuestra experiencia, así que súper agradecidos. Y bueno, obviamente gracias a todos por conectarse, así que bueno, quedamos ahí en contacto hasta la próxima edición.